Dios le bendiga, mis amados hermanos, Dios le bendiga grandemente en esta hora. Damos gracias a Dios por la oportunidad en esta hora de que vamos a compartir el estudio que estamos haciendo del libro de los Hechos. Me toca hablar del capítulo 10 de este libro maravilloso, que son los Hechos de los Apóstoles. Vamos a hablar de la historia de Cornelio y el apóstol Pedro. Queremos, bajo la dirección del Espíritu Santo, tratar este capítulo 10 para edificación de el cuerpo de Cristo. Mi nombre es Johan Barriento, para los que no me conocen, y queremos compartir esta palabra con la iglesia del Señor. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el libro de los Hechos en su capítulo 10. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Amén. Esto es importante, hermanos, saber de cómo Cornelio, un hombre con un corazón piadoso, un hombre con ciertos dogmas no, vamos a decir, sino con un gran temor hacia Dios. Este hombre oraba, daba limosna, como dice aquí, o sea, ayudaba al pueblo, él junto a su casa. Este hombre se definía como un gran ser humano en el pueblo, y un hombre adinerado sobre todo, un hombre que tenía mucho dinero. Y vemos cómo Dios se le revela a este hombre, porque se ve que era instrumento útil en las manos del Señor. Aún sin ser creyente, este hombre, que era temeroso de Dios, eh, tenía una parte fundamental que le faltaba. Y en esta visión que él pudo ver, o que el ángel le comunicó, que todo lo que él había hecho, que todo con cuanto se movía para con el pueblo y ante Dios, Dios lo había recibido en buena lid. Pero faltaba algo, a lo cual el ángel le indicó que se buscase a Pedro, al apóstol, para que le dijese lo necesario, como dice la palabra. Más adelante vemos y leemos de cómo Pedro, estando con apetito, al mediodía, que decía la hora que era más o menos, o eso de la 1 de la tarde, es por ahí que anda más o menos la hora. Pedro, con apetito, dice la palabra que subió al techo, y mientras esperaba lo que le estaban cocinando, entró en un éxtasis y vio entonces la visión que Dios le mostró de un lienzo en el cielo y varios animales, los cuales en el libro del Pentateuco, específicamente en Deuteronomio, habla de los animales que eran para comer y los que no eran para comer. Entonces Pedro vio la visión de todos los animales, en la cual Dios le decía: mata y come. Y Pedro se rehusó, diciéndoles: no, Señor,
no voy a comer animal inmundo, de los cuales tú nos has dado ordenanzas de que no comiésemos. Pero Dios le dijo por tercera vez que se armó esta discusión, o mejor dicho, esta conversación entre Dios o entre el Señor y Pedro, a lo cual Pedro le dijo que no iba a hacerle. Dios le dijo, no llames tú inmundo lo que yo limpié. A lo cual se refería que Cornelio aún no era judío, debía compartir la palabra de Dios, debía llevarle las buenas nuevas, debía de acercarse a él. Pedro entendió el mensaje y se incorporó y los hombres fueron a visitarle y le indicaron todo lo que este hombre había visto y acerca de lo que el ángel le había dicho. Y Pedro fue movido hacia allá donde Cornelio. Y Pedro fue y también le indicó lo que había visto. Y Pedro aprendió la gran lección de que Dios no hace acepción de personas. Y aquí se cumple esa palabra delante de Pedro y de Cornelio. Y Pedro, que le predicó la palabra a Cornelio, entonces dio el paso que le faltaba a Cornelio, como les di en principio, que este hombre sus oraciones llegaban a la presencia de Dios, daba ayuda al pueblo y era un hombre piadoso, pero le faltaba la parte fundamental, como les dije en principio, y era recibir a Cristo como Salvador, para que entonces completara lo que era el ciclo de recibir el reino. Y este se llama Cristo. Y Cornelio entonces completó lo que le faltaba, recibir a Cristo. Esto es una gran enseñanza de que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. Y más un hombre que teme a Dios. Dios Dios le dio su salvación porque él creyó en Cristo a través de la predicación de Pedro. Hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente y hasta aquí hemos compartido la palabra de Dios del libro de los Hechos en su capítulo 10. Dios te bendiga grandemente.